Cierra los ojos. Imagina que caminas con las manos hundidas en un barro espeso, que huele a río viejo y sol. Sientes las huellas de pasos que ya no pertenecen a nadie vivo. Son surcos de trabajo repetido, capas de barro endurecido bajo una luz que no conoces. Entre los dedos te quedará un fragmento de arcilla, una tableta rayada con signos que alguien dejó para no olvidar cifras, raciones, nombres de funcionarios. Abres los ojos y frente a ti no hay un génesis, hay una herencia. ¿Y si los registros sumerios revelan un mundo que existió antes de los Anunnaki? Esa pregunta guía este recorrido, no como una intriga sensacionalista, sino como una hipótesis cuyo vértigo surge de una contradicción textual y arqueológica. Las primeras palabras que conservaron los hombres y mujeres del sur de Mesopotamia no describen un principio primerísimo en el sentido de crear desde la nada. Hablan de reinos que ya estaban ahí, de templos que se suceden unos a otros, de ciudades que heredan una legitimidad que les precede. La lista de reyes comienza con una fórmula desconcertante. La realeza descendió. No se creó, no fue otorgada a partir del caos primordial. Descendió. ¿Descendió de dónde? ¿Y quiénes fueron los que debajo de esa caída teológica levantaron en silencio canales, muros y ladrillos? Si esta idea te interesa, suscríbete. Aquí contaremos con paciencia lo que las capas de tierra y las tablillas permiten reconstruir. La paradoja textual se arrastra como una veta debajo de la superficie. Los himnos más arcaicos, esos que evocan a Nammu como condición primordial, una especie de mar útero que precede a la separación entre cielo y tierra, no ofrecen un relato en el que los dioses antropomórficos aparezcan desde el inicio como autores directos de las instituciones humanas. Nammu, en algunas composiciones tempranas, funciona más como una condición, un estado, una matriz acuática desde la cual surge el orden. El mundo parece emerger de una condición previa, no de la intervención de una divinidad identificable con cargos administrativos posteriores. En la lista de reyes, la lengua misma hace lo que la arqueología mostrará después. Desplaza la pregunta desde ¿cómo se creó esto? Hacia ¿quién lo administra ahora? Los nombres de Alulim y Alallangar, figuras de una memoria que conserva reinados largos, casi míticos, aparecen en una cadena que no narra invenciones, sino traspasos. La realeza descendió del cielo, puede leerse como un gesto teológico, sí, pero también, y aquí es donde la fragmentación de las fuentes exige cautela, como un modo de legitimar el poder que ya existía. Si un linaje reclama que su mandato vino del cosmos, evita explicar las tramas humanas de construcción, los conflictos de recursos, las redes de trabajo anónimo que de verdad hicieron posible las ciudades. ¿Significa esto que los dioses no aparecen como agentes en absoluto? No. Significa que en los estratos más tempranos del pensamiento sumerio, las figuras divinas no cumplen inicialmente el papel de ingenieros materiales. Más bien, con el tiempo, asumen funciones administrativas, supervisores, encargados de ritos que sostienen la producción y la redistribución. Los Anunnaki, en ese movimiento, pueden leerse como una personificación de la administración compleja. No son necesariamente creadores en el relato primario, son gestores en las representaciones que emergen para garantizar que aquello que sobrevivió a periodos de desastre siga siendo legitimado. Pero toda interpretación debe volver al suelo, a la estratigrafía, a los perfiles de excavación que cuentan, piedra por piedra, la cronología de una vida colectiva. En Eridu,
Uno de los sitios que más fuerza alimentan esta hipótesis, lo que los arqueólogos encontraron no es una ciudad que aparece de súbito con su panteón completamente formado. Lo que afloró fueron capas superpuestas de construcciones, una secuencia de santuarios que se superponen uno sobre otro, cada uno reutilizando la base del anterior. Esa escalera de templos habla de generaciones que reparan y realzan lo heredado. En Uruk, la estratigrafía es igualmente elocuente. Niveles arquitectónicos que evidencian largas ocupaciones, fases de ampliación, templos que se elevan unos sobre otros. El White Temple, el recinto de Ayana, los niveles que los excavadores numeraron, 18 estratos en algunos reportes para ciertos sectores, muestran una continuidad de inversión constructiva y de mantenimiento. Estas secuencias no son meramente culturales, son técnicas. Construir plataformas, levantar templos, mantener canales de riego, todo eso exige una fuerza de trabajo organizada, conocimientos de albañilería, logística para el transporte de arcilla y grava, esquemas de racionamiento para alimentar a obreros durante años. Las tablillas administrativas, las primeras inscripciones que no son poemas ni mitos, registran precisamente eso. Entradas y salidas, listas de trabajadores, raciones de cebada, cantidades de ladrillos. La escritura primitiva nace, en buena medida, para administrar tareas, para que la memoria del trabajo colectivo no dependa solo de la memoria oral. Escribir para recordar lo que la tierra y las estaciones borran. Los nombres de quienes excavaron y pusieron en diálogo estas evidencias son parte del relato. Leonard Woolley, entre otros, puso atención a las capas de ocupación y a los horizontes sedimentarios que sugerían episodios de inundación. Fuad Safar y arqueólogos de la región trabajaron en contextos que confirmaban la multiplicidad de eventos aluviales. No vamos a reproducir fechas apologéticas ni a fijar un único gran diluvio como explicación monolítica. La evidencia sugiere, más bien, una serie de episodios regionales, horizontes de depósito, que en distintos momentos borraron estructuras, interrumpieron archivos y obligaron a rehacer el mapa institucional. Los ladrillos, las plataformas y los canales contienen una memoria práctica que los himnos codificaron de manera distinta. Los dioses empiezan a aparecer como encargados del riego, de la justicia, del pan y la cerveza. En composiciones como Enki en The World Order, lo que vemos no es tanto una creación ex nihilo como una redistribución de responsabilidades. Se asignan funciones, se trazan jurisdicciones. Inanna y Enki negocian esferas de influencia, y esas negociaciones tienen correlatos en la vida real. Quien controla una canaleta de riego, controla el acceso a la irrigación. Quien recibe los ritos y las porciones del templo, controla la redistribución de excedentes. La metáfora es inquietantemente clara. La paleta del obrero y la tablilla del escriba se transforman, en el relato, en atributos divinos. La acción humana organizada deviene acto divino en la memoria social. Pero hay otro actor silencioso que debe ser traído a la luz en cualquier explicación honesta: la catástrofe ambiental, no como una única figura apocalíptica, sino como una serie de perturbaciones que fracturan continuidad. Los horizontes aluviales que rodean a Eridu, Uruk, Shuruppak y otros centros sugieren episodios de cambio en el trazado de los ríos, incrementos en la carga de sedimentos, eventos de anegamiento que obligan a retrabajar el territorio. En términos prácticos, cada evento de este tipo borra depósitos arqueológicos, destruye archivos y obliga a reconfigurar redes económicas y políticas. No es necesario invocar una idea mítica de diluvio universal para entender que la repetición de inundaciones produce rupturas de memoria. Basta con pensar en comunidades que deben reconstruir no solo edificios, sino todo un orden de gestión del agua y la tierra. Los mitos, entonces, actúan como archivos de emergencia.
Cuando los soportes materiales desaparecen, la narrativa perdura, pero lo hace transformada. Lo que no se puede explicar en detalle, la logística del riego multisecular, los nombres de los capataces, las técnicas de manufactura de ladrillos, se convierte en derecho divino o asignación celestial. Los reyes que descendieron son, en la práctica, herederos de estructuras preexistentes cuyo origen ya no se recuerda con precisión. La atribución a lo sagrado es una estrategia de legitimación y preservación. Así, la personificación de funciones técnicas en dioses es menos un acto de fe primitiva que una herramienta de archivo cultural. Es importante subrayar que esta lectura no reemplaza el papel reconocido de la religión en la vida mesopotámica. Los ritos, los cultos y las prácticas devocionales fueron reales, fundadores de adhesión social y comunidad. Lo que proponemos es una lectura complementaria. Ver en parte a los dioses como cristalizaciones discursivas de procesos administrativos y técnicos. Leer los mitos como códigos, no como biografías literales de creadores omnipotentes. El dato arqueológico refuerza esta lectura en puntos concretos. En las capas más antiguas de Eridu se observan restos de construcciones con bases sucesivas. Los templos se elevan unos sobre otros, como un palimpsesto arquitectónico. Cada fase de construcción dice, aquí hubo, antes que yo, alguien que hizo y dejó un cimiento. En Uruk, el surgimiento de espacio público monumental, de plazas y templos, está acompañado por un creciente corpus de tablillas que registran operaciones cotidianas, inventarios de ganados, decretos de redistribución, listas de raciones. La escritura aparece y se especializa en la gestión. Su propósito primario es funcional: evitar la pérdida de memoria que producen las catástrofes y el paso del tiempo. Las redes de irriego, visibles hoy tanto en cartas antiguas como en imágenes satelitales modernas, ofrecen un panorama de ingeniería social que exige mano de obra sostenida. Mantener canales implica excavaciones periódicas, descarga de sedimento, regulación de compuertas naturales. La exigencia técnica y la inversión de trabajo no son el producto de un milagro, son el resultado de decisiones colectivas y de estrategias administrativas que requieren continuidad institucional. Cuando esa continuidad se quiebra por inundación, por migración, por conflicto, lo que queda para transmitir la memoria son las historias y los nombres sagrados. Aquí cabe traer a la mesa una noción metodológica: distinguir entre lo que la evidencia dice y lo que interpretamos. La lista de reyes habla de reinados que duran miles de años en sus primeras secciones. Esa exageración numérica y simbólica puede indicar dos cosas: o una compresión mítica del pasado, o una condensación de recuerdos de dinastías múltiples en unos pocos nombres emblemáticos. Decir que hubo una dinastía de miles de años sería tanto una lectura literal errónea como una falacia interpretativa. Es preferible, y más honesto, hablar de compresión memorística. La memoria colectiva tiende a convertir multiplicidades de eventos en figuras únicas para facilitar su transmisión. Por eso resulta fructífero pensar la lista de reyes no como un registro cronológico objetivo al modo moderno, sino como una herramienta política que declara una genealogía del poder. La fórmula de descenso es una afirmación de origen que legitima, es un mecanismo que protege la continuidad institucional frente a rupturas. De la misma manera, los himnos que añaden funciones a los dioses funcionan como manuales simbólicos. Designan responsabilidades y ponen en manifiesto un reparto social que, en la práctica, se apoya en la acción humana concreta. Un punto crítico que merece atención es la transición entre una cosmología temprana dominada por Namu y una mitología más antropocéntrica con un panteón claramente personificado. Namu, como matriz acuosa, remite a una comprensión ancestral del mundo como condición, no como producto de entidades con voluntad administrativa.
El paso a un panteón donde Enki, Enlil e Inanna aparecen con roles específicos coincide con la consolidación de estructuras urbanas complejas. Esto no prueba causalidad absoluta, pero sí sugiere una correlación. A medida que la sociedad se administra a escala mayor, la narrativa absorbe y transforma esas prácticas en figuras con nombres y funciones. La religión y la administración no viajan en rutas separadas, se entrelazan hasta volverse indistinguibles en el discurso oficial. Hasta aquí, las piezas del rompecabezas comienzan a ensamblar una imagen inquietante y al mismo tiempo plausible. Debajo de la veneración y del mito existe una capa de trabajo material, de técnicos anónimos y de procedimientos administrativos. Esos elementos conformaron un mundo que sobrevivió, en parte, por relatos que no pudieron o no supieron conservar todos los nombres ni todas las técnicas. La memoria humana tiene límites que las tablillas intentaron superar. La naturaleza impuso sus propias discontinuidades. La pregunta que guía este ensayo reaparece entonces con fuerza. ¿Qué ocurre cuando la memoria institucional se quiebra y lo que permanece es la invención de un orden sagrado? Antes de avanzar hacia los episodios de ruptura y sus huellas geológicas, los horizontes de inundación que borraron archivos y forzaron reordenamientos, conviene detenerse en un par de imágenes que subrayan la diferencia entre creación y herencia. Piensa en un muro antiguo. No fue erigido por una voluntad súbita que emanó de una mente única. Fue levantado por manos anónimas que repusieron ladrillo sobre ladrillo, por generaciones que no dejaron su nombre en el borde del adobe. Ahora imagina que, después de una gran tormenta, solo quedan los cimientos. Un soberano, para justificar el reinicio del sistema, afirma que la realeza descendió. No inventa el muro, lo reclama. No restaura la memoria técnica, instituye una nueva memoria política. La metáfora de la herramienta, de la pala y del molde de ladrillo es crucial para entender la escritura como dispositivo de administración. Las tablillas que registran raciones o contabilizan materiales son en cierto sentido los moldes que imprimen la forma institucional. Sin esos registros, la continuidad es frágil. Con ellos, el trabajo anónimo recibe un crédito técnico que puede sobrevivir a una inundación. Pero cuando los depósitos materiales son destruidos, la tablilla puede también perderse o ser reinterpretada. La persona que lee esa tablilla siglos después encontrará títulos sagrados donde antes había simples roles. El escriba se vuelve un ritual, el capataz un atributo divino. A medida que avanzamos en esta narración, la evidencia arqueológica y la documentación textual no dejan de hablar entre ellas. Las excavaciones muestran capas que confirman ocupaciones prolongadas. Las tablillas nos dicen quién comía y quién trabajaba. Los himnos entregan la lógica simbólica que transforma la gestión en sacralidad. Lo que resta por explorar, y que nos llevará a la próxima sección, es el papel específico de los horizontes de inundación en la ruptura de memorias y en la reconfiguración institucional. ¿Hasta qué punto esos eventos forzaron la reescritura de la historia? ¿Cómo se articulan los episodios ambientales con la aparición, consolidación y metamorfosis del panteón administrativo? La arena guarda otra historia. Los canales, cuando los vemos hoy sobre el mapa, son las arterias de una civilización que tuvo que organizarse para sobrevivir. Pero esas arterias se obstruyen, cambian de curso, secan y se inundan. Cada cambio es una discontinuidad en la línea de transmisión de saberes y responsabilidades. Y en esa discontinuidad es donde el mito actúa como respuesta. Asigna orígenes, legitimidades y arreglos para que la comunidad pueda reconstruirse sobre la base de lo que aún le es comprensible. Entonces, antes de descender al corazón de las rupturas, a los horizontes de sedimento que borraron planos y tablillas, conviene recordar lo siguiente. Hablar de un mundo antes de los Anunnaki no es postular la existencia de una civilización anterior a la humana, ni proponer un pasado homogéneo y monolítico. Es, más modestamente, reconocer que las capas de tierra y de trabajo atribuyen una existencia a prácticas y tecnologías que precedieron a su sacralización. Es admitir que la memoria institucional puede ser parcial, comprimida, transformadora.
Y es aceptar que los registros sumerios, cuando se leen con atención crítica y con apoyo arqueológico, permiten reconstruir trazos de ese pasado resistente. No hemos llegado aún al núcleo de la pregunta que planteamos al principio. Hemos tendido el mapa. Textos que hablan de herencia, templos que muestran capas, tablillas que registran trabajo, episodios naturales que fracturan continuidad. El siguiente paso es bajar al perfil estratigráfico, a la evidencia sedimentaria que obliga a reescribir cronologías y a situar la ruptura en términos concretos. Allí, entre arenas y arcillas, está la clave para entender por qué la memoria social transformó gestores humanos en administradores divinos. Y si queremos responder con prudencia a nuestro «y sí», necesitamos seguir con ese examen fino, comparar niveles, distinguir depósitos, discernir cuándo una capa es reforma y cuándo es reemplazo. La arena no calla, simplemente espera ser leída. En la siguiente sección iremos al terreno. Mapas, perfiles de excavación, los testimonios sedimentarios que permiten decir con cautela que hubo episodios que, repetidos, reconfiguraron la manera en que la gente sabía quién mandaba y cómo se aseguraba el alimento. Pero antes de cerrar este tramo, una última imagen. Imagina a un escriba que, tras una inundación, reescribe listas de raciones en un nuevo conjunto de tablillas. Esa reescritura no solo recupera números, reconfigura la memoria. Lo que anota será para el futuro la forma en que se recordará la organización social. ¿Quiénes fueron los obreros? ¿Quiénes los capataces? Las técnicas aplicadas. Todo puede quedar reducido a una frase ritual o a un nombre divino. La arqueología y la crítica textual nos invitan a desentrañar ese proceso. Y la pregunta del título vuelve a resonar. ¿Qué guarda realmente la escritura y qué sepultó la tierra? Bajemos ahora al perfil. Imagina un corte vertical de la historia, una rebanada del tiempo hecha visible por la pala del arqueólogo. En ese corte se distinguen estratos como páginas de un libro maltratado por el agua. Capas oscuras ricas en materia orgánica, arenas limpias depositadas por corrientes, arcillas finas que hablan de estancamientos prolongados, contactos bruscos que indican episodios violentos y lechos de grava que muestran canales que cambiaron su curso. Leer ese corte exige vocabulario y paciencia. Estratigrafía no es un lujo académico, es la cartografía de la memoria material. Un horizonte aluvial es, en palabras sencillas, una capa que demuestra que el agua trajo sedimentos, arena, lodo, limo, y que ese transporte enterró lo anterior. Varios de esos horizontes aparecen, con diferente intensidad y extensión, alrededor de centros como Eridu, Uruk y Shuruppak. No es la idea de un único cataclismo global, sino la imagen de un paisaje que vivía con la variabilidad del río. Avenidas puntuales, encauzamientos improvisados, cambios de meandro que dejaban asentamientos en seco o bajo lodo en distintas generaciones. Los arqueólogos que trabajaron en estas zonas dieron cuenta de secuencias que se repiten: ocupación, abandono o colmatación de niveles, reocupación más arriba o reutilización de cimientos antiguos. En algunos informes tempranos se destacan horizontes de depósito que cortan capas habitacionales, y en otros la acumulación es más gradual, reflejando un proceso de sedimentación prolongada. Leonard Woolley, Faoud Safar y otros investigadores señalaron la presencia de estos horizontes y trazaron, con prudencia, la hipótesis de eventos aluviales recurrentes como un factor significativo en la historia regional. Insistimos, no hablamos de fechas absolutas aquí, sino de patrones geológicos y arqueológicos que favorecen la idea de interrupciones periódicas en la continuidad institucional. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para la memoria social? Piensa en archivos, tablillas almacenadas en depósitos de templo, registros guardados en cámaras, libros de ración apilados en estantes. Una inundación fuerte o una sucesión de crecidas menores pero sostenidas puede destruir esas salas, humedecer la arcilla hasta hacerla ilegible
o arrastrar contenedores enteros. Cuando eso ocurre, la comunidad que sobrevive no siempre recuerda los detalles técnicos, nombres de capataces, sistemas de esclusas, quién comandaba cada sector de obras. Lo que permanece más fácilmente son las formas generales. Aquí hubo un templo. Esta casa perteneció al palacio. Y sobre todo, las prácticas rituales que se pueden recrear con símbolos y fórmulas. La pérdida material se reemplaza, en la mente colectiva, por una cohesión simbólica que simplifica, condensa y sacraliza. En resumen, los horizontes de sedimento rompen la continuidad material. La escritura busca preservar detalles técnicos. Cuando ambos fracasan, la narrativa se desplaza hacia la sacralización de funciones. La arqueología muestra otra consecuencia tangible de esos horizontes: el palimpsesto arquitectónico. Los excavadores hallan bajo el nivel de un templo visible restos de un santuario anterior. Sobre él, a su vez, alguien levantó un nuevo pódium. Esa escalera, capa sobre capa, no es mera estética religiosa, es la estrategia de reconstrucción de comunidades que no pueden permitirse desaparecer. Reutilizar cimientos es eficiente. Conservar un eje sagrado es también una táctica política. Los templos se convierten en anclas. Conservar la misma ubicación, aunque el edificio cambie, es conservar la memoria institucional. Pero, ¿qué sucede con los detalles administrativos que estaban en tablillas ahora perdidas? Se reconstruyen, con frecuencia, a partir de los fragmentos que se han salvado, y más decisivamente, a partir de relatos que normalizan el orden. Ahí entran los mitos que explican la legitimidad. Volvamos al texto. La lista de reyes, con su enigmático verbo «descendió», funciona como una etiqueta de legitimidad en este contexto estratigráfico. Si una comunidad ya no puede probar, por medios materiales, la continuidad de su autoridad, porque los archivos se han ido, proclamar que la realeza descendió de una esfera celestial hace dos cosas a la vez. Rellena el vacío documental y coloca al poder fuera del campo de negociación social inmediata. Es una estrategia para decir: no recuerdo quién fue el constructor, pero mi derecho de regir no depende de mi genealogía humana, viene del orden cósmico. Esa afirmación es política tanto como teológica. No es, por lo tanto, una lectura excéntrica del texto. Es una lectura que reconoce la función pragmática del discurso sagrado en contextos de pérdida parcial de la memoria. Pero la relación entre estratos y textos no es unilateral. Los himnos tempranos que evocan a Namu ofrecen otra pista metodológica. Namu aparece como condición primordial, un mar útero, del que se desprende la separación entre cielo y tierra. Esa imagen no es una biografía divina de creación técnica, es una matriz cosmogónica que describe una condición. A diferencia de los relatos donde un dios con atributos administrativos organiza canales y almacenes desde el primer acto, Namu remite a un ambiente que precede la forma institucional. Si la sociedad interpreta luego ese ambiente en términos de encargados, por ejemplo, Enki como gestor del agua, se está produciendo una reelaboración. La condición se transforma en función. Así, los dioses nacen como personificaciones de trabajos y responsabilidades que antes de ser nombres fueron prácticas. Aquí conviene hacer una distinción metodológica clara. La presencia de nombres divinos con funciones específicas en textos posteriores no implica que esas funciones no hubieran existido antes como prácticas humanas. Al contrario, esa presencia suele indicar que la práctica se volvió central y que la narrativa la cristalizó en una figura con autoridad simbólica. Pensar lo contrario es invertir la flecha causal sin fundamentos. Transitemos ahora por la economía material que sustentó esas prácticas. Grandes obras públicas, sistemas de riego, manufactura de ladrillos y coordinación laboral son todos procesos que demandan planificación y registros. Las tablillas administrativas que emergen de Uruk y otros centros muestran listas de raciones, inventarios de ganado,
nóminas de trabajadores. Su estilo es prosaico y funcional. Escribir sirve para que el reparto de recursos no dependa exclusivamente de la memoria oral del capataz. Esa escritura administrativa no narra epopeyas, contabiliza. Pero cuando los soportes donde se llegó a registrar todo eso se pierden, el contenido puede reaparecer encapsulado en relatos que son a la vez mnemotécnicos y justificatorios. Enki ordenó tal cosa, se transforma en así se debe gestionar, y la gestión ahora tiene un origen divino. Un detalle a menudo olvidado es la escala del trabajo. Mantener canales, dragar lechos, transportar arcilla y grava, mantener hornos y cortar madera para moldes de ladrillos, todas esas tareas requieren tanto mano de obra fija como estacional y una logística de alimentación de obreros. La administración de comida y herramientas es tan esencial como la ingeniería misma. Cuando se pierden los listados que organizaban esa logística, lo que queda para explicar la continuidad es la figura de un intermediario legítimo, un dios o un rey que garantiza el pan y el agua. En la práctica, la economía del templo funcionó como redistribuidora. El excedente agrícola se convertía en raciones, que el templo administraba a través de su red. Los resultados de ese proceso son visibles en los restos materiales, y el correlato textual es a menudo un catálogo de ofrendas y funciones divinas. Minigancho. Los ladrillos y las tablillas, juntos, hacen una historia de dependencia mutua. Sin uno, el otro cambia su voz. Hay, sin embargo, una dimensión a la que hay que prestar atención para no sobreinterpretar: la diversidad de versiones textuales. Ni la lista de reyes ni los himnos son monolitos. Existen variantes, interpolaciones, revisiones que responden a intereses locales y a proyectos políticos. Algunos pasajes exaltan linajes, otros los condensan. Hay, por lo tanto, que aproximarse a los textos con cautela y con la convicción de que están mediando, en muchas ocasiones, proyectos de legitimación concreta. Cuando se leen junto a los perfiles de excavación, los textos funcionan como capas complementarias, no como sustitutos. El método, por tanto, es dialéctico, confrontar lo material con lo textual, no suplantar uno por otro. Ahora toca preguntarnos por los actores sociales que raramente aparecen en las crónicas, los técnicos anónimos. Esos obreros, maestros alfareros, capataces y escribas que día a día imprimían ladrillo tras ladrillo, constituyeron el cuerpo de la ciudad. La memoria colectiva tiene tendencia a borrar rostros sin títulos. Los mitos, en esa operación, sustituyen nombres por funciones. Si el capataz que organizó la dragada de un canal no dejó su tabla de cuentas, su nombre puede convertirse en el atributo de Enki y su trabajo en una prerrogativa divina. Esta transposición es menos una mistificación ingenua que una técnica eficaz para mantener continuidad, atribuir a lo sagrado lo que se ha perdido como dato concreto. Un ejemplo ilustrativo para pensar esto es el modo en que ciertos textos asignan a las deidades funciones explícitas: Enki como ingeniero del agua, Ninkasi como la responsable de la cerveza, deidades que regulan mercados o protegen oficios. En los poemas que asignan dominios, lo que encontramos es un tipo de manual simbólico que, al mismo tiempo que organiza la sociedad en términos de consignas sagradas, fija roles laborales y jurisdicciones. En ese sentido, la mitología se convierte en un mapa administrativo. Leída así, la personificación divina no anula la agencia humana, la codifica y la preserva bajo formas que soportan mejor la pérdida material. Sigamos con la hipótesis central y pongámosla en tensión. Puede decirse que hubo un mundo anterior plenamente organizado y humano y que los Anunnakis son la etiqueta que las generaciones posteriores aplicaron para salvar su administración. La respuesta, medida y cauta, inclina la balanza hacia una posibilidad plausible, no una civilización mítica y separada, sino una realidad práctica compuesta por técnicas y redes humanas que precedieron a su propia sacralización. Los elementos del mundo antes de los Anunnaki están en la arcilla, en la organización del trabajo, en los canales y en las bases de templos sucesivos.
Los Anunnaki, tal como aparecen en registros posteriores, hacen la función de continuadores simbólicos de esa administración. Pero insistimos en las limitaciones. Esta propuesta no resuelve todas las preguntas, mucho permanece indefinido. La compresión memorística puede integrar tanto recuerdos humanos como añadidos ideológicos. Las variaciones regionales en la aparición de divinidades sugieren trayectorias plurales. En algunos sitios, la sacralización puede haber ocurrido antes, en otros, después. La hipótesis general, sin embargo, mantiene su fuerza heurística. Leer los mitos como archivos transformados nos permite trazar conexiones entre procesos materiales y discursos simbólicos. ¿Qué implicaciones metodológicas aporta esta lectura para la investigación histórica? Primer punto. Privilegiar la correspondencia entre perfil estratigráfico y relato textual. Si un horizonte aluvial coincide con un cambio en la tipología de las tablillas, por ejemplo, un descenso de registros administrativos o un cambio en la fórmula de legitimación, entonces estamos frente a un buen candidato para explicar cómo las rupturas ambientales influyeron en la memoria institucional. Segundo punto. Evitar la teleología. No hay una dirección inevitable que vaya de un mundo técnico a un mundo sacralizado. Hay contingencia, negociaciones, oportunismos políticos. Tercer punto. Entender los mitos como tecnologías de preservación de conocimiento que operan con reglas distintas a las técnicas escritas. Las mitologías resumen, codifican y priorizan. Mini resumen. La metodología recomendada es triangulativa: estratigrafía, más registros administrativos, más literatura religiosa. Donde una de estas fuentes falta, las otras deben leerse con mayor cautela. Vayamos por un momento a la cuestión de la legitimidad y el control de recursos. Cuando una comunidad es obligada a reconfigurarse después de un evento que borra archivos, aparecen vacíos de poder que son irresistibles para actores con capacidad de restauración, sacerdotes con acceso a templos, agrupaciones militares con recursos, familias con redes de parentesco extendidas. Estos actores tienen interés en fijar una nueva versión de la historia que los beneficie. Formalizar la realeza como descendida del cielo es un modo eficiente de desplazar preguntas contestables sobre origen y mérito hacia un terreno que no se discute, la voluntad divina. El mito funciona entonces como cancelador de incertidumbres y como mecanismo de estabilización social. Esta lectura no acusa a los antiguos de maldad. Los sistemas simbólicos también son herramientas de supervivencia. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre el propio proceso de escritura primitiva? Que la invención de la grafía cuneiforme no fue un acto aislado de genialidad intelectual, sino una respuesta a necesidades prácticas: contar y controlar excedentes, registrar trabajos, memorizar pagos. Escribir era una infraestructura de gobierno. Cuando la memoria material fallaba, la escritura proveía un instrumento de reparación. Pero si la escritura también se pierde por la fuerza del sedimento, queda entonces el recurso de la narrativa sacralizada. Por eso no es sorprendente que en la transición de los primeros textos a los himnos plenamente antropomórficos aparezcan cambios en el tono y la función del lenguaje escrito. La escritura se desplaza de la contabilidad a la legitimación. La hipótesis que brota aquí mantiene una doble humildad. Por un lado, reconoce que la arqueología no puede reconstruir todos los nombres ni las técnicas. Por el otro, sostiene que la ausencia de documentación absoluta no es prueba de ausencia de práctica. No encontrar el contrato de dragado que describa exactamente la operación de un canal no significa que tal canal no hubiera requerido una organización compleja. La evidencia negativa es eso: ausencia de prueba, no prueba de ausencia. Antes de cerrar con síntesis y conjeturas prudentes, es importante subrayar una dimensión etnográfica que ayuda a iluminar el fenómeno. En muchas sociedades tradicionales documentadas etnográficamente, cuando un suceso traumático borra archivos, la reconstrucción de la memoria suele pasar por rituales fundacionales.
nuevos mitos, nuevas ofrendas, nuevos linajes que reclaman la tierra. La analogía con los procesos mesopotámicos no es absoluta, pero ofrece un marco comparativo útil. La memoria institucional se recompone mediante símbolos que, además de explicar el pasado, organizan el presente. Los Anunnaki, en ese sentido, son esos símbolos convertidos en agentes narrativos. Y ahora, la síntesis que responde, con cautela, al eje de nuestra pregunta. ¿Y si los registros sumerios revelan un mundo que existió antes de los Anunnaki? La respuesta más verosímil, especulativa, documentada y limitada es que sí. Los registros, leídos en simbiosis con la arqueología, sugieren la existencia de prácticas, técnicos y procedimientos administrativos que precedieron a la plena personificación del panteón. Ese mundo antes no es un país paralelo, sino la suma de técnicas y relaciones humanas que, al ser parcial o completamente borradas por eventos naturales, fueron reinterpretadas y consolidadas bajo la forma de un panteón administrativo. Los Anunnaki, por tanto, no crearon la ciudad, representan la institucionalización simbólica de lo que la ciudad ya era y necesitaba seguir siendo para sobrevivir. Este planteamiento desplaza la fascinación hacia una comprensión más sobria del pasado. Lo valioso no es sustituir la narrativa de lo divino por una narración exclusivamente técnica. Lo valioso es reconocer que ambos niveles, material y simbólico, se retroalimentaron. La sacralización preservó memorias que de otro modo se habrían perdido. La técnica proporcionó la base sobre la cual se erigieron esas memorias. Leer los textos como archivos transformados nos permite rescatar con mayor precisión los trazos de personas que no aparecen como dioses, pero que sostuvieron la vida cotidiana. Cierre evocador. Imagina, por un instante final, que caminamos nuevamente entre los muros endurecidos por la arcilla. Sostienes una tableta en la mano. La lees. Es una lista de raciones o una orden para reparar un tramo del canal. Al levantar la vista, ves las huellas de una intervención humana acumulada durante generaciones. Un terraplén, un podium, una zanja rellenada y otra desbordada. En ese paisaje, las deidades aparecen menos como autores absolutos y más como cristalizaciones de una larga administración humana. Si permitimos que la imaginación vaya un paso más allá, la pregunta que el título formuló se vuelve una pregunta sobre nosotros. Cuando nuestras propias infraestructuras fallen y lo que quede sean ruinas y relatos, ¿qué memoria sobrevivirá y cómo la convertirán los que vengan después en símbolos de legitimidad? Dejemos la última palabra, con humildad, en forma de recordatorio. Los registros sumerios son ventanas abiertas a un pasado donde la técnica y el mito dialogaron para conservar lo que la agua quiso borrar. Leerlos con sensibilidad estratigráfica y textual nos permite reconstruir no un paraíso perdido, sino una tradición de trabajo humano que fue, con el tiempo, nombrada por dioses que administraron la memoria. Si esta hipótesis te intrigó y quieres profundizar en los mapas, las tablillas y las capas que sostienen esta historia, suscríbete y explora la lista de reproducción sobre Mesopotamia que hemos preparado. Y dime en los comentarios, ¿crees que los Anunnaki fueron, ante todo, gestores simbólicos de un mundo que ya existía? ¿Qué relato te parece más persuasivo? ¿El de la creación divina o el de la herencia técnica? Gracias por acompañar este recorrido por ruinas, sedimentos y textos. Volveremos a mirar la arcilla para tratar de leer una a una las huellas que nos dicen quiénes éramos cuando aún no habíamos convertido la administración en mito.